Buenos Buenos días, días, profe. profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de ir? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Tú me mandaste por el correo que yo no mandé el taller de rescate y yo sí te lo envié, solo que no sale. Pero yo te lo Bueno, envié. vamos a iniciar la actividad del día de hoy recuerden que mañana es el estudio de mercado, entonces vamos a, vamos a mirar inicialmente, bueno, ya. No, ya se acabó, pero no ha llegado el gente. Bueno, entonces resulta que entramos hoy a ver el estudio operacional, pero antes de mirar lo que es el estudio operacional, quiero recordarles que mañana Espera, es la mamá. presentación del estudio de mercado. Para ese estudio de mercado deben tener en cuenta la siguiente presentación. Vamos a trabajarlo en 7 puntos que ya ustedes, todo esto prácticamente ya lo tienen, porque lo hicieron primero desde la idea. Hermano, ¿cómo te ha ido? Yo por aquí en la finca, hermano. Ay, no, pues está en la finca y así como grave. ¿Qué ha sido su Buenos vida? días, profesor. ¿Quién tiene abierto un micrófono allá? ¿Yo? ¿Por qué no? A ver, bueno, entonces esperemos que... Les comentaba, vamos a trabajar el día de mañana con el estudio de mercado. Para cada grupo es necesario que tengan en su presentación los siguientes temas que ya todos prácticamente ustedes los tienen desarrollados. Primero desde la idea que hicieron la presentación, posteriormente en la encuesta que complementa la idea y que nos da lugar al estudio de mercado. Entonces la localización ya la tienen, la necesidad de esa localidad ya la tienen cuando me hicieron la idea. El producto como tal también ya lo tienen, cuáles son las características de ese producto y cuál es la diferencia con productos iguales, similares, parecidos del mercado. Un DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Luego vamos a mirar la demanda, que es un cuadro que les mostré en el día de jueves, martes, creo que fue el martes, donde está la demanda potencial, la demanda objetivo, de acuerdo con una población. Luego tenemos la oferta, o sea, que son las empresas que van a entrar a competir. ¿Cuáles son las más importantes que encuentran ustedes en su mercado? El precio, cómo van a establecer el precio, cuáles son las, de acuerdo con la propia oferta, eh, esas empresas, cuáles son los precios que tienen en el mercado para sus productos. Y por último, la comercialización. ¿Qué canales de distribución van a utilizar? ¿Cuál publicidad? ¿Van a utilizar eh, ferias? ¿Van a ir a centros comerciales? Etcétera, etcétera. Entonces, por favor, estos son los puntos para que no haya en algún momento dificultad en elaborar ese estudio de mercado. Por favor, es claro esta parte de la presentación para el día de mañana, si son tan amables. ¿Sí es claro? Algo que no esté claro, que no haya sido de pronto asimilado o entendido por parte de ustedes. A ver, mis chiquitos, contesten porque se quedan calladitos y no sé si sí o no. ¿Sí es claro?
Bueno, voy a mirar a estos muchachos, así ya llegaron. A ver, me prenden sus cámaras, por favor, que no los veo. Me prenden sus cámaras, por favor. Profe, ya la prendió. Bueno, voy a mirarlos a todos. Eso sí, aquí los estoy viendo, mis chinitos. Ajá. Bueno, entonces, cuéntenme. Eh, ¿Sí es claro lo que tienen que presentar el día de mañana? Pero ¿por qué no Sí, señor. contestan? Señor, Dígame, chinitos, ¿ustedes tienen problemas de dicción? ¿Se le comieron la lengua a los ratones como en el disco? ¿Qué pasó? Pues digamos, con estos puntos que nos acaba de dar ya nos deja claros algunas cosas. Por ejemplo, nuestro grupo, personalmente nuestro grupo, veo que dentro del trabajo que estamos montando nos hace falta, ya lo tenemos, pero nos hace falta incluirlo dentro de la presentación, por ejemplo, el DOFA. Así es, ese lo vimos. Ajá. Sí, digamos, la comercialización ya la tenemos, el precio ya lo tenemos, la oferta pues también ya la tenemos porque hicimos un estudio, digamos, de nuestra competencia, lo que ofrecen, a cómo lo ofrecen, dónde están ubicados y todo eso. La demanda, creo que la demanda, pues a mí en lo personal, que era una pregunta que tenía que hacerle, era, eso básicamente nos lo da la encuesta a nosotros, porque Claro. ahí nos dice, la encuesta nos dio ese punto, No, pero y tienen es que eso. sacar la localidad. ¿Recuerdan ustedes el cuadro que les Sí, mostré donde hay una el población estudio total? Exacto. demográfico, la población, por ejemplo, nosotros encontramos una estadística, digamos, de la competencia, que tanto ocupa en porcentaje la competencia dentro de esa localidad. Eso también lo encontramos, ya lo hicimos también. Entonces creo que por lo menos en nuestro grupo nos faltaba eso, era el DOFA, la localidad. Aquí hay una cosa que le quería preguntar de estos puntos, cuando dice localización y necesidad, ¿a qué se refiere? ¿Dónde va a estar montado? Pero cuando habla de Exacto. necesidad, Por eso les dije yo que ya prácticamente, porque lo primero que vimos cuando comenzamos a hablar del estudio de mercado, incluso antes cuando hablábamos de la idea, que hicimos la presentación, en el caso, digamos, que yo quería que ustedes conocieran cuál es la metodología, cuáles son las características de una presentación. Yo les mostré Chapinero. ¿De dónde está localizado? Chapinero. ¿Cuál es, cuál es la, las características de ese sector? ¿Cuáles son las necesidades? Recuerda que en Chapinero las principales inconvenientes que habían en Chapinero, o que están en Chapinero, es que no tenían una empresa que desarrollara alta tecnología, que no tenían empresas y no existen en Chapinero, donde uno pueda ir allá a encontrar empresas o negocios que hablen de comercio exterior. Eh, el tema de la inseguridad, por ejemplo, o sea, esas son características que en la siguiente diapositiva les mostraba que se había decidido, para el caso de Chapinero, montar una empresa de alto nivel de desarrollo tecnológico con énfasis en el comercio exterior. Entonces, se estaba dando de una vez solución a dos situaciones particulares, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se quiere. Cuando se hace un estudio de mercado, ustedes tienen que investigar en dónde está el problema, porque volvemos al mismo cuento de siempre. Nosotros creemos que cuando creamos una empresa, yo estoy dando una solución a un problema que no existe. O sea, es un problema realmente lo que ustedes van a solucionar cuando sacan al mercado un producto y llegan en la encuesta y resulta que nadie le da la importancia o nadie adquiere ese producto o llega al mercado ese producto y la empresa fracasa porque eso no lo necesita la comunidad. Entonces, cuando se hace un estudio de mercado, es precisamente para eso, para encontrarle qué es lo que necesita el mercado. Porque si usted va a sacar un producto que para su concepto es muy importante y es valioso y es lo... Sí, pero resulta que cuando llega al mercado nadie lo quiere. O de pronto son muy pocos los que están interesados
en ese proyecto. Creo, yo no recuerdo exactamente ayer, cuando uno de los grupos presentaba el proyecto y las personas que creían que era necesario era como el 62, el 68%, luego no es un porcentaje alto y ahí hay un problema, porque de entrada no es un producto que satisfaga una necesidad. Entonces, eso es lo que buscan los estudios de mercado, simplemente. Pero ustedes como ya lo tienen, pues simplemente es plasmarlo en orden lógico, cuál es la localidad, cuál es la necesidad de esa localidad con relación a un producto al que ustedes van a presentar, cuál es su producto, cuál es la característica de ese producto, cuál es la diferencia de ese producto, quiénes lo necesitan. Si el Chapinero son 136.000, ya lo memoricé, son 136.000 personas, pero es una población flotante de 1 millón de personas aproximadamente, pero sin embargo trabajamos sobre las que están. De esas 136.000 hay unas personas que retiramos digamos, de la demanda porque o son niños o son personas eh, que no están interesadas en el producto. Eso me da una población potencial. De esa población potencial que quiere mi producto, ¿a qué población voy a atender? Yo no voy a atender el 100%. Entonces ahí dejamos un 10%. De ese 10%, ¿cuál es? Ahí en su encuesta, por ejemplo, ustedes entrevistaron a 10, 15, 20, 25 personas. ¿Cuántas le respondieron que están interesadas en su producto? Ahí sabemos exactamente el porcentaje que vamos a aplicar a esa población potencial. ¿Sí recuerdan ese cuadro o no lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Voy a mirar Sí, un señor. segundo, Sí, voy señor, a sí sé mirar eso. si lo tengo acá, para que dejemos esto claro y no tengamos en algún momento una dificultad. Regálenme un segundo, por favor. Es que yo quiero que quede claro para que no haya en un momento determinado alguna inconsistencia. Ya, ya lo tengo acá. ¿Sí la están viendo? Por favor. Este es el cuadro que yo les decía, que les presenté en el día que hablamos de la demanda. Miren que aquí tenemos todo. Es que yo les entrego absolutamente todo para que ustedes no tengan dificultades. ¿Dónde está? En Chapinero. Chapinero, el ejemplo. Esto es un ejemplo. Entonces tenemos que son 122.000 personas. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Retiramos del mercado una cantidad de personas que no estarían interesados. Entre ellos los niños, entre ellos las personas que no les interesa. Por ejemplo, de aquí, mire, ahí en la parte de abajo ustedes miran resultado de la encuesta. Total encuestados fueron 15 en este ejemplo. ¿Cuántos se interesarán? Se interesaron 12, ¿cierto? Luego nos da un 80% que sí están interesados. Entonces, en la población que no está interesado, tenemos el 20% que no están interesados acá, más la población infantil, más otros yo les sumo el 40%. Entonces, esta población, que es la que está en Chapinero, menos la que no está interesada, me da el 40%, me quedan exactamente 22.000 hombres y 26.000 mujeres, ¿cierto? Perdón, son 22.000 hombres y 26.000 mujeres que no están interesados en el producto o que no tienen relación con el producto. Entonces, ¿cuál es mi población potencial? Pues la diferencia entre la total y las que no están interesados. Luego me queda una población potencial de 59.000 personas. A eso le aplico el 80%. ¿Cuál 80%? Pues este que está aquí, mírenlo acá, este que está aquí, donde están interesados el 80% de lo que ustedes encuestaron. Entonces yo he trasladado ese valor acá. Entonces esta es mi población objetivo. O sea, mi población objetivo, mi población que yo podría atender serían 47.000. Pero como sé que es un negocio que está comenzando,
que hasta ahora comienza, pues yo solamente voy a atacar el 10% de esa población. ¿Y cuál es el 10% de esa población? 4.700 personas. Esas 4.700 personas las voy a atender en el primer año. O sea, ahí ya ustedes están armando toda la demanda. Aquí está su demanda. ¿Cuál es su demanda? 4.791 personas. En el caso de Chapinero, en el caso de todo esto que yo les presento acá. ¿Cierto? Vuelvo y repito. ¿Sí es claro? ¿Sí es Profe, claro, por favor? yo tengo una pregunta ahí. Sí, señor. Sí, señor. Pues sobre las cifras ahí estoy un poco confundido porque pues población total menos el 40%, pero en el caso de mujeres queda igual. Sí, sí, es que esto son estadísticas. Esto es igual. O sea, si usted me demuestra que hay menos del 40, si el 50, es decir, esto es un ejemplo que yo estoy dando. Recuerden que esto es un ejemplo, esto es para que ustedes se guíen por esto. Pero ustedes pueden variar estas cantidades, pero me tienen que explicar por qué. ¿Sí? ¿Cómo les estoy explicando yo aquí este 40%? Este 20 que está acá abajo que no les interesa, ¿sí? Hacen parte de este 40. ¿Y el otro 20 de dónde sale? De niños, de pronto de ancianos, de pronto de gente que definitivamente no le interesa el producto. Entonces, aquí para este ejemplo me suma el 40%. Entonces, el 40% de 122.000 serían casi 50.000, ¿cierto? Serían exactamente 122 menos 50 y menos 60, serían como 62.000. A eso le aplica el 80%. Ese 80% ¿de dónde sale? Pues de las personas que sí están interesadas. Y me da la demanda del público objetivo, 47.000, pero esos 47.000 solo voy a atender el 10% porque no tengo la capacidad inicial de atenderla toda. Profe, una pregunta. Señor. Esos valores tienen que ser reales, obviamente, o podemos... No, son simulados en el sentido de que usted sí tiene que investigar. Lo único que usted tiene que investigar es cuánta población está en donde está ubicado. Todas estas, le digo yo, como nosotros estamos haciendo un estudio de investigación, todas las localidades de Bogotá, están en la Cámara de Comercio. Todas tienen un estudio, ¿cierto? Sobre la parte comercial, sobre la parte industrial, sobre la parte de bienestar, todas están diagnosticadas. Para el caso de Chapinero, que es mi ejemplo, todos estos datos de dónde los saqué, estos iniciales, de la idea de Chapinero. Yo recuerdo que cuando les presenté la idea, yo les mostré, porque es que yo quiero que haya un hilo conductor, no tomar un ejemplo de una cosa y en la oferta tomar el ejemplo de otra, porque no tiene sentido que yo me ponga a presentarles a ustedes toda una serie de datos y entonces los confundo. Y yo sigo un hilo conductor para siempre tener el mismo ejemplo. Y ustedes no se me vayan a confundir. Por eso es que yo siempre busco que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder hacer su estudio de mercado. Ahora viene, lo vamos a ver más adelante, viene el estudio técnico que va con la parte jurídica, que va con la parte organizacional, que va con la parte de insumos, con la parte de materia prima, etcétera. Porque esto es una realidad. Esto es una empresa que se va a crear y requiere tener todos estos elementos, en nuestro caso, en este que estoy presentando, basados en una realidad. ¿Cierto? Ustedes pueden hacer simulaciones, pero también basados en una realidad. Profe, pero es que en nuestro caso que no es una aplicación, ¿ahí cómo sería? ¿A cuántas personas le quieren llegar ustedes? ¿A cuántas? ¿Cuántas? O sea, no todo a la Mm, aplicación de ustedes es, por ejemplo, ¿de qué es la aplicación de ustedes? la de los animales, Animals. App Animals. Por ejemplo, un ejemplo. Yo no estaría interesado. ¿Ustedes cómo saben quiénes están interesados? En la encuesta. En la encuesta. Entonces, ¿para qué hicieron la encuesta?
Ah, ok, ahora sí. Ya. En la encuesta es la que les da los datos. ¿Sí? Ustedes hicieron una encuesta, mírela acá abajo, mírela acá abajo, mírela acá abajo. Encuestamos a 15, ustedes encuestaron a 25 o a 50. Listo, eso es lo que ustedes encuestaron. ¿Cuántos están interesados? Yo no creo que a todos les haya dado el 100% de que están interesados en su producto. Hay una cantidad que están interesados. Entonces, en este caso, aquí fueron 12 personas solamente. Como yo entrevisté a 15, pero solamente 12 les interesa, eso me da un 80%. ¿Cómo lo obtengo ese 80%? 12 dividido sobre 15%. Eso me da el 80%. ¿Para qué me sirve este valor? Este valor me sirve para conocer la población que está interesada en mi producto. Mírela acá. Si usted sube su vista, aquí tengo el 80%. Población potencial, mírela acá. 59.000 personas. Pero de estas 59.000, solo el 80% es la que está interesada, ¿cierto? Entonces, la población objetivo ya baja de 122.000, mírenla acá, a 47.000 personas que realmente están interesadas en el producto. De esas 47.000 personas, el 10% es lo que yo voy a atender. Yo no puedo atender el 100%, o sea, yo no puedo atender las 47.000 personas en el primer año, sería pues un mago, y más que estoy comenzando. Entonces yo soy prudente y solamente digo, bueno, esa población que yo podría atender, solamente busco el 10%. Si ustedes consideran que el 20%, listo, el 20%. Son ustedes quienes manejan estos valores. Yo les coloco ejemplos. Entonces yo voy a atender solamente el 10% porque considero, cuando veamos el tamaño de la empresa, que solamente puedo inicialmente atender a ese 10% de la población. O sea, de estas 122.000 personas iniciales, mire que me quedaron solamente 4.000 personas para atender. Porque esto es necesario cuando quiero determinar el tamaño de mi empresa. Y repito, ya lo vamos a ver. Si es claro, por favor. Profe, o sea, mire, déjeme para ver si entendí. O sea, todo se hace con base en encuestas, ¿sí? Entonces yo escojo una localidad, o tienen Sí, que ser señor. todas las de Bogotá. Ah, si usted quiere, Una sola. perdóname, acepto eso. Si usted quiere Bogotá, listo, ¿cuál es el problema? 8 No, millones de personas. No, no, le pongo no, el no, ejemplo no, de que si lo con una quiere. sola localidad. Sí, O sí, sea, es que, sí, está bien así. sí. Claro, claro, si quieren coger Colombia, listo. El problema no es el número de población. El problema es que ustedes puedan atender esa población, ¿cierto? Usted no es que es a nivel nacional, sí, pero usted va a atender a nivel nacional 48 millones de personas que somos. Vamos a suponer que le quitamos niños y jóvenes, nos queda una población como de 30 millones de personas. ¿Usted va a atender 30 millones de personas? Entonces, lo que se quiere es que usted limite la cantidad potencial de personas que puede atender. Eso es lo que se busca con este. Para eso se hacen, repito, para cerrar este capítulo, para eso se hacen las encuestas. Porque si la encuesta me da la posibilidad de determinar la población. Por eso yo les colocaba el ejemplo de las encuestas que se hacen con relación, y no es política. ¿Cuántas personas van a votar? Resulta que en Colombia estamos habilitadas más o menos unas 22 millones de personas. Van a hacer una encuesta máximo de 3.000 o 4.000 personas. Imagínense, 4.000 personas van a decir lo que 22 millones de personas van a hacer. Pues eso es cierto, porque la tendencia de la encuesta es esa. Por eso muchas veces se equivocan. Ustedes han visto que las tres últimas elecciones nada que ver con lo que decían las encuestas. Porque la gente en ese caso, en ese específico caso, no tiene una decisión, sino prácticamente hasta el momento de ir a votar o a elegir. Mientras tanto dicen, no, yo creo que va a votar, y eso queda marcado en la encuesta. Y resulta que usted el día que va a votar no vota por lo que dijo, lo que pensaba, se supone.
Ese es el margen de error de las encuestas. Nosotros también tenemos un margen de error, ¿cierto? Pero como nosotros no estamos viendo estadística, sino son unas aproximaciones, por eso utilizamos estas, eh, este cuadro, para que ustedes no se confundan, no pierdan el norte. Profe, una pregunta. Sí, señor. Usted me permite, nosotros ya tenemos bastante adelantado con lo del tema del restaurante, entonces si me permite leerlo y de No, pronto no, 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 no. si hay que hacerle de pronto alguna corrección para el No, no, viernes. no, 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 porque imagínese, no. A ver, esto es simplemente un ejemplo. No vamos, el día que lo tenga que presentar lo presento. Qué pena, pero es que el tiempo apremia. Voy a cerrar acá porque nos quedamos en esto. Listo. Entonces, lo que yo quería sencillamente era que ustedes, ahí están viendo el cuadro de localización, sí, muchachos. ¿Sí lo están viendo? No, no, señor, estamos No, viendo profe, también. no, el señor. cuadro. Bueno, perdónenme entonces. No, Es profe. que lo cerré para allá. Lo cerré para mirar el otro. Entonces, a ver, mis chinitos. Intento que todo quede muy, muy claro porque entiendo, sobre todo cuando ayer me decía Luis, que las personas de comunicación no manejan mucho la parte administrativa, incluso las personas de contaduría o de economía o estas otras carreras, eh, pues obviamente cada una se está formando para lo que quiere hacer en su vida profesional. Pero les contaba que todas, absolutamente todas las carreras hoy en Colombia, absolutamente todas, medicina, derecho, incluso ingeniería, biotecnología, todas tienen dentro de su pensum académico la creación de empresas. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se necesita que todos, cada uno de ustedes, así sea simplemente por formación, tengan en su mente la idea de crear empresa? Porque es que la situación lleva a que en algún momento de la vida tal vez tengamos la posibilidad de tener una empresa. Y las empresas fracasan porque no se tiene esa formación. ¿Y dónde nace la formación emprendedora? En la universidad, lo hemos visto. Ahí es donde nace. Y si yo les doy unas ideas erradas, equivocadas, los confundo, ustedes van a decir, no, pero ¿para qué va a crear la empresa? Eso se vuelve un problema. Entonces, lo que se intenta desde la universidad es entregarle todos los elementos para que ustedes ya con una mayor tranquilidad tomen la decisión. En algunos casos, como ustedes ya lo han repetido muchas veces, ya tienen dentro de su mente, o algunos ya tienen un negocio que está ya en actividad. Muchísimo mejor, porque pueden aplicar algunas de las bases conceptuales de eso que estamos viendo el día de hoy. Bueno, cierro capítulo. Ya listo lo que es la, el estudio de mercado, por favor. Bueno, entonces esto es última vez que lo comento. El estudio de mercado para el día de mañana va a tener la localización, para la localización cuál es la necesidad que se va a satisfacer, un producto que es que debe comprender cuáles son las características del producto. Resumen, no vamos a extendernos porque es que a veces les digo resumen y pasa 20 minutos y todavía están presentando. Uno debe aprender a ser concreto, ¿cierto? A ser una persona que presenta lo esencial. Ahora, tampoco es que se presente, y les he dicho también, no nos vamos al extremo de 5 minutos y se terminó la presentación. Pero si uno tiene que ser racional en el sentido de que todos estamos buscando una respuesta a una determinada necesidad. Entonces, el producto, las características con su diferencia, el DOFA, la demanda, potencial y objetivo, se la acabo de mostrar. El DOFA la vimos antier. La diferencia de las características las vimos cuando ustedes hicieron la
la presentación de su producto. La necesidad y la localización la vimos el primer día que hablamos del estudio de mercado. Entonces, todo esto ya está. La oferta ya la vimos, la competencia, el precio ya lo vimos, la comercialización ya lo vimos. O sea, todo estos conceptos, definiciones y temas han sido analizados uno por uno. Vamos a entrar en este momento al Profe, siguiente. disculpe, Sí, señora. Sí, cuéntame, cuéntame. qué pena interrumpirlo. La oferta hace relación a los cuadros que vimos ayer, ¿verdad? Sí, sí, mi niña, exactamente. Ah, listo. La empresa Listo, A, B y gracias, qué C, pena. sí, mi niña, sí, es exactamente lo que vimos ayer. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar el estudio operacional. Mire que aquí también les hago desagregadito para que cuando la última semana, que es la presentación de su análisis operacional y su análisis financiero, también tengan ustedes muy bien descrito a qué se refiere cuando hablamos del análisis operacional. Resulta que ustedes una vez tienen el producto, el mercado, el precio, todo lo que ustedes van a pensar mañana, lo van a llevar a la realidad. Pero para llevarlo a la realidad hay que también hacer una serie de análisis sobre cómo pueden ustedes realmente hacer posible esa idea de negocio. Volvemos a jugar con la localización. Mire que la localización siempre se repite. En el análisis operacional otra vez se repite. Pero aquí ya va más desagregada en términos de en qué parte queda, por qué, por qué eligieron esa localidad, cuál fue la razón para que ustedes escogieran eso. El tamaño que les decía eh, anteriormente, porque nos va a indicar cuántas personas, cuál es el área, qué puedo producir, la distribución, cómo puedo llevar mi producto, aquí estamos hablando del producto, hacia otro lugar o hacia el consumidor, qué maquinaria y equipo necesito, cuánta materia prima necesito y cuáles son los recursos humanos y jurídicos que voy a utilizar. Cada uno de estos temas los vamos a ver desagregados a partir de ahora. La localización es importante. Miren que cuando yo les muestro a ustedes este monito, está la movilidad, está el transporte, está la cantidad de personas que pueden llegar a nuestro negocio, si es una industria que tenga todas las comodidades para llevarla, en fin, hay que mirar toda una serie de características que me ayuden a localizar el mejor sitio posible para poder señalar en dónde va a quedar ese negocio o el punto donde voy a trabajar. Volvemos porque en estos grupos que he tenido la oportunidad de escuchar, eh, algunos de ustedes están hablando de páginas web y de lugares que no son muy amplios porque van a tener o van a desarrollar más bien productos desde la tecnología. Pero igual ustedes van a tener un lugar donde concentrarse, donde llevar a sus asesores, donde llevar a sus, qué sé yo, personas que en algún momento les van a colaborar. Una vez se haya reconocido la población objetivo del estudio de mercado, la población objetivo que vimos allá atrás, se debe determinar la población potencial que está en condiciones de adquirir el producto o solicitar el producto y determinar la población donde se va a ubicar, el lugar donde está la población donde se va a ubicar, para lo que es necesario calcular el área comercial o la zona de influencia. O sea, con ese estudio de mercado que ustedes acaban de hacer, ya es un hecho que van a colocar su empresa en un lugar en el que ustedes están casi convencidos de que es la mejor respuesta para su negocio, para su empresa
o para su fábrica. Si es un negocio, el área comercial establece un radio de atracción de una localidad sobre los residentes en los alrededores para que realicen sus compras en ella. O sea, cuando es un negocio de distribución, por ejemplo, o un servicio, uno busca la mayor afluencia de personas. Cuanto mayor sea el área comercial de una localidad, y me quedo con Chapinero, más público objetivo estará dentro de su alcance y más atractiva será como ubicación de un nuevo comercio. En Bogotá, digamos que desde el punto de vista comercial, hay un área muy extensa, muy grande, que permite todos estos desarrollos. Entonces, cuando se quiere colocar un almacén o una distribuidora de algún producto, casi siempre nos fijamos en dos partes, en Chapinero o en el centro de Bogotá, porque allí confluyen absolutamente, no solamente en una gran cantidad de personas, sino gran cantidad de visitantes que van a trabajar a los alrededores. Entonces ese es el sitio de reunión. O sea, llamémoslo entre la calle Primera y la calle 72 de Bogotá. Son 72 cuadras prácticamente donde confluyen la mayor cantidad de personas, ya sea para trabajar, ya sea para adquirir bienes, productos o servicios. Entonces, esa es una zona muy, muy apetecida en el ámbito comercial. ¿Cuáles son los factores para localizar una empresa o negocio? Entonces, la proximidad a sitios en donde confluya una alta población. La distancia conveniente a las áreas de influencia. Posiblemente yo pueda colocar mi negocio en un lugar en donde lleguen personas que no solamente estén relacionadas o busquen el lugar en donde tengo mi negocio para buscar esencialmente ese producto, sino que confluyen allí y aun cuando no vayan por el producto, se sienten atraídas por él. Cuando uno hace recorridos, a veces el famoso lugar que tenía, no sé si era antaño, ya pues la situación es muy complicada. Uno salía los domingos, había una zona muy conocida que era la carrera séptima. Y los bogotanos nos íbamos allá a caminar, el famoso septimazo, de a tomar oncecitas y estar en un lugar en el que uno hacía un recorrido. Eso se fue extendiendo, ¿cierto? Y ya no solamente era por la séptima, sino por Chapinero. Luego surgieron las partes comerciales, los centros comerciales, y entonces ya se rompió esa unanimidad en quedarnos en un solo lugar. Y entonces, dada la diversidad de lugares en donde quedan o en donde están ubicados los negocios, pues ahora es muy fácil decir, bueno, me voy para Santa Fe, me voy para Metrópolis, me voy para etcétera, me voy para Kennedy, y allá sí van a encontrar un centro comercial. Entonces, esa área de influencia hace posible que yo vaya para ese lugar, pero dentro de esa área de influencia hay un negocio que yo nunca había visto y me pareció interesante. Ay, mire, e inmediatamente va a quedar en mi mente que ahí puedo ir a buscar determinado producto, si no es porque lo compro en ese instante. La pirámide de población por edad. Entonces hay lugares también donde asiste mucho joven o mucho adulto, o el promedio entre los dos, ¿cierto? Entonces, esa situación debo tenerla en cuenta cuando selecciono el lugar. El nivel de renta de los residentes. Entonces, si mi negocio tiene un producto que es altamente costoso, pues yo tengo que buscar un lugar en el cual el nivel de renta de los residentes me dé la posibilidad de que realmente accedan a mi producto.
Porque si mi producto es muy alto y yo lo llevo a ciertos lugares donde el nivel de ingreso es más bajo, pues ahí voy a perder el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no van a estar dispuestos a invertir una cantidad alta en el tipo de producto que yo ofrezco. Si es necesario, si se requiere, depende del producto, nivel de formación o de educación, ¿cierto? Por decir algo, una librería especializada en libros técnicos o universitarios, estoy diciendo cualquier cosa, y lo llevo a un lugar o a un barrio residencial o a un barrio donde eh, ya se reconoce que no hay un alto nivel de lectura, pues más tonto es si lo llevo yo allá. Y uno ya más o menos conoce en Bogotá, ¿cierto? Dónde quedan los cafés internet, las librerías en las que ya desde tomándose un café, la de la séptima con 19 que uno entra, va leyendo, va tomando su café, va comiendo. Entonces uno va conociendo cada uno de esos lugares para buscar cuál es el mejor. Si voy a un lugar en donde hay mucho desempleo, ¿cierto? Posiblemente allí no voy a encontrar compradores. Y nosotros también. Todas estas, eh, todas estas características, casi que nosotros las tenemos ya reconocidas, identificadas. Nosotros sabemos más o menos en qué parte queda. Si voy a llevar una fábrica o a crear una empresa que produzca determinado tipo de productos, ya hay lugares específicos donde puedo instalar mi industria. Yo no puedo ir a una zona residencial para poder instalar mi negocio. Existe la zona industrial de Puente Aranda, por ejemplo, amplísima. Y entonces ahí están la mayoría de las fábricas de Bogotá. Entonces también tengo que buscar que no me vayan a rechazar. Si yo los llevo a un centro residencial, van a haber quejas, van a haber personas que si se sienten incómodas, van a haber quejas y posiblemente tenga que retirarme de allí. Entonces, antes de, busco que efectivamente pueda instalar mi negocio allí. Por eso cuando desde la parte jurídica veamos qué autorizaciones requiere la instalación o de un negocio sencillo, porque a veces eso también molesta, ¿cierto? Uno no lo cree, pero la gente está muy al pendiente de qué es lo que pasa a sus alrededores. Y entonces hay lugares donde definitivamente no se puede instalar un negocio o la prestación de un servicio, donde haya posibilidad de acceso a las materias primas y compradores. O sea, independientemente de que sea una distribuidora de algún producto, en ese momento, por ejemplo, se me dificulta la entrada de los camiones, de los carros que llevan los productos, ¿cierto? O las propias personas que van a adquirir el bien no cuentan con el espacio suficiente, con la movilidad suficiente para poder ingresar a la fábrica o al negocio. Facilidad para disponer de materias primas u otros recursos, la mano de obra calificada, centros universitarios, centros de investigación, dependiendo de lo que yo quiera y de lo que vaya a presentar. Entonces tengo que observar qué hay a mi alrededor. ¿Cuáles son, continuando con los factores? Hay que mirar qué posibilidades hay de contratar mano de obra
calificada, dónde van a quedar, repito, los proveedores. Eso disminuye, si están más cerca los proveedores, eso disminuye los gastos de aprovisionamiento del negocio. Que tenga buenos servicios de agua, de luz, de teléfonos, infraestructura. ¿Sí? Si yo voy y me ubico en un lugar en el que voy a quedar incómodo, en el que no pueda colocar determinado equipo porque no tiene las condiciones, puede tener luz, pero necesito luz trifásica, yo tengo que verificar antes de, y no cuando ya esté instalado, comienzo a darme cuenta de que hay algunas falencias que no puedo solucionar inmediatamente. Entonces, debo buscar que todos estos tipos de situaciones no se presenten cuando ya esté en marcha el negocio, sino antes de buscar ayudas económicas, incentivos fiscales, incentivos para crear la empresa a través de la parte tributaria, ¿cierto? Y que todos conlleven o conduzcan más bien a mejorar la calidad de vida, no solamente de los que están al interior de la empresa, sino esencialmente de quienes van a ser mis compradores. Y entramos al tamaño de la empresa. Es importante tener claro el tipo de producto que se va a producir para decidir los equipos y toda la infraestructura que se requiere. Ahora, en este caso en el que estoy hablando en este momento, es cuando se va a producir algo. Porque también, aun cuando no directamente, pero cuando se va a prestar un servicio o se va a distribuir un producto, hay que mirar también el tipo de negocio y el tamaño de la empresa. Puede ser pequeño, puede ser que necesite un edificio o una caseta simplemente, ¿cierto? Obviamente con todas las autorizaciones. Si es una empresa que necesita adquisición de maquinaria pesada o ligera o herramientas o solamente la compra de suministros, materiales e insumos de acuerdo con las cantidades y el inventario necesario para producir o prestar un servicio y cuándo se debe mantener un stock para ser utilizado. También recuerden que no es muy conveniente tener altos niveles de stock en la empresa, porque primero corren riesgo de pérdida, almacenamiento o también que se pueden volver obsoletos. Y entonces es preferible mantener diferente antaño cuando un producto se mantenía en el mercado 6 meses, un año, y era muy poca la variación, tanto en su presentación como en su uso. Ahora es prácticamente imposible mantener durante un largo tiempo un producto, ¿cierto? Debo estar intentando innovarlo, cambiando, modificándolo, transformándolo, para que no se salga del mercado. Y como les decía, el costo de mantenimiento, el servicio público, los proveedores, porque es que eso, si no lo tenemos en cuenta, puede suceder que en el momento en que se requiera un producto no haya la cantidad suficiente. Mire que es algo que debe ser equilibrado. No tener demasiada cantidad, pero tampoco tener una mínima cantidad, de modo que en algún momento pueda llevarme a no tener la cantidad suficiente, o del producto, o de los insumos para producirlo, o los elementos para prestar un servicio. Entonces, eso es importante cuando hablo del tamaño de la empresa. Estimar primero el número de compradores actuales y potenciales. Porque les decía, es que, ¿quién me da el tamaño de la empresa? ¿A cuántas personas debo atender si es un negocio en el que las personas entran y salen? Pero igualmente, un lugar en el que necesito que haya 3, 4, 5 personas, el contador, la secretaria,
los empleados de contabilidad, el mensajero, las personas que van a vender, etcétera. Todo eso tengo que tenerlo claro para que, tal como ustedes miran en el muñequito acá en la gráfica, no vaya a quedar incómodo. Tengo que observar, tengo que tener claro cuál va a ser el tamaño de mi empresa. Y especialmente en términos de producción, prestación de servicio. A ver, aquí habla, por ejemplo, para el caso específico de un proyecto para la fabricación de refrescos, ¿cierto? Ese ya es una fábrica. Significa señalar el volumen de productos de refrescos en un periodo de tiempo determinado, por minuto, por hora, por día, por mes, por año. 336 botellas por minuto, o 14 cajas por minuto, o 840 cajas por hora, o 6.720 cajas al día, o 168.000 cajas por mes, o 2.016.000 cajas por año. Tengo que determinar exactamente mi producción. Esto que acabo de señalar, ustedes lo deben de tener en cuenta porque en el momento en que vayan a hacer su estudio financiero, lo van a tener que hacer a un año. No tan desagregado de pronto como lo dice acá, pero sí mínimo cuánto por día, cuánto por semana, cuánto por mes y cuánto por año. Porque es de la única manera que yo voy a saber cuánto necesito en términos de cantidades de insumos, de maquinaria, en el caso de las páginas web. Yo voy a atender un cliente diario, 5 clientes, necesito un solo computador, 2 computadores, 3. ¿A dónde tengo que llegar? O una sola persona va a hacer todo el trabajo en un día exclusivamente y va a atender todos los frentes de la empresa. Eso es lo que hay que comenzar a analizar. Entonces, son diferentes las características que me hacen o que hacen que yo tenga el tamaño del negocio en diferentes áreas, ¿cierto? Ese tipo de la propia demanda. Puede que no lleguen las personas allí, les estoy comentando. Sí, no entran al negocio. Ah, bueno, pero están requiriendo que yo les envíe, les envíe. Entonces va a haber personas que van a necesitar entrar a llevar la mercancía, a entregarla, regresar, pero yo no voy a atender a un solo cliente con una sola persona porque corro el riesgo de no cumplir. ¿Qué tanto materia prima, qué tanta tecnología, qué tanto equipos y cuál es el valor de este financiamiento? Pues, nuevamente, analizar, ir haciendo una especie de análisis de cómo va a quedar distribuido los recursos económicos y todo aquello que se relaciona directamente con el funcionamiento de la empresa. En resumen, la dimensión del mercado. ¿Por qué la capacidad de financiamiento? Porque si yo no tengo capacidad de financiamiento, yo puedo pensar en traer 10 equipos, pero no puedo comprar sino 2. ¿Qué tecnología voy a utilizar? ¿Cuántos insumos requiere? ¿En dónde está el mercado? Y en algunos casos, yo pienso que ya prácticamente las variables estacionales van no desapareciendo, pero ya dejan de ser tan marcadas porque prácticamente cada mes los comerciantes venden una idea diferente. Antes, digamos que lo que movía el mercado eran casi que 4 fechas específicas. El Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad y de pronto las vacaciones de mitad de año. Pero ahora con el amigo, con el día del sobrino, del niño, de la mamá, del papá, del hombre, ay, eso se volvió que prácticamente, si no cada mes, de pronto cada 20 días están celebrando alguna actividad.
pero igualmente siguen siendo variables estacionales. Y aquí, digamos, en el gráfico, cuantificar la capacidad de producción, cuántas unidades de producción por año, cuáles son los indicadores que pueden permitirme que esa producción sea cierta y cuánto me cuesta. Hasta ahora estamos hablando de lo que necesito, pero yo necesito saber cuánto me cuesta. Entonces, ¿cómo voy a distribuir? ¿Cómo voy a hacer ese diseño de lo que quiero de mi empresa? Entonces, voy a hacerlo en un lugar muy reducido, porque yo solamente voy a manejar procesos. Caso de hospitales, donde allí va a haber un lugar de cardiología, un lugar para, en fin, por procesos, o en el caso de las empresas del común, donde queda contaduría, donde queda recursos humanos, donde queda, qué sé yo, la parte de producción por producto, donde quedan las máquinas, en donde están los equipos especializados, en qué parte van a ir los trabajadores, dónde están las líneas de montaje si estos son en serie, y algunas otras que lo hacen por puesto fijo, ¿cierto? De acuerdo con ello, en qué lugar va a quedar exactamente un puesto de trabajo. Y aquí voy a mostrarles un ejemplo. Por favor, quiero que lo observen. Entonces, miren, ustedes tienen que hacer algo similar, si no igual entre comillas. Entonces, va a constar de 27 metros, una parte para el departamento de asesoría, una para la gerencia, otra para ventas, otra para la secretaría, donde queda el acceso principal, el estacionamiento, donde queda la avenida, yo no sé qué, por aquí queda la carrera, el departamento de recursos humanos, que es lo que les he venido comentando, el área de ensamble, el área de dos áreas de ensamblaje, una para una parte del producto, pasillos, o sea, todo lo que ustedes consideren que deben ir dentro de su gráfico. Una Deben pregunta ahí. estar así distribuidos. Acá hay otro gráfico, otro diferente, mira. Ustedes pueden utilizar, lo pueden hacer a mano alzada, o sea, aquí tampoco es que vamos a hacer planos ni cosas de eso, pero sí pueden tomarse, digamos, un momento para hacer la distribución de su plano dentro de la el internet, dentro del computador. Todos estos monitos ya están ahí incluidos, simplemente tomarlos y ubicarlos acá, ¿cierto? Entonces aquí va a ser el área del gerente, aquí va a ser la sala de estar, aquí va a estar la recepción, la sala de juntas, los baños, etcétera. Ya ustedes dirán cómo van a diseñar su negocio. Y entramos a la parte ya directamente de cómo va a quedar distribuido el área operacional, o sea, donde yo voy a fabricar. La fábrica, repito, no todos están en la obligación de cumplir con todo lo que yo he descrito acá. Me refiero a, pueden ser negocios supremamente grandes o amplios o extensos, o negocios que aun cuando sean pequeños, no significa que me voy a encerrar en un cuarto. Quiero que eso quede claro, porque eso no valdría la pena hacer todo este estudio. Entonces tengo que darle la potencialidad a mi negocio de manera tal que se vuelva interesante para aquellos que quieren crear una empresa igual o similar.
¿Qué es el plan de operaciones? Es donde está escrito todo el proceso. Aquí hablamos de procesos. Aquí hay otra palabra que ingresa a nuestro vocabulario de la parte operacional y técnica. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cómo se va a realizar la producción, la prestación de un servicio o la distribución de un producto? Entonces yo hago un plan operativo y distribuyo responsables, distribuyo tiempos, pasos, qué voy a hacer en cada uno de ellos, cuánto voy a demorar, quién va a responder, qué es lo que yo requiero. Requiero, por ejemplo, una persona, un profesional, en el caso de contabilidad. Necesito una persona que tenga estudios en contabilidad y que me elabore el borrador del balance general, cómo se van a recoger las facturas, cómo se van a clasificar las cuentas. Y todo eso es recurso humano y también material, tecnológico. Sí, lo estoy haciendo a través del computador, pero resulta que yo necesito conocer la cantidad de facturas. Que me las enviaron también por el computador. Listo. Pero tengo que tener un proceso para que cada persona tenga claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué debo tener en cuenta para el plan de operaciones? ¿Cuántas ventas? ¿Cuál es mi recurso financiero? ¿Y cuáles son los métodos de producción? Que es lo que les acabo de nombrar anteriormente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es el proceso? En algunos casos, si se puede, de pronto puede ser de manera ideal, hacer prototipos. Si quiero hacer una página web de venta de un servicio, pues yo puedo hacer prácticamente un prototipo claro, tengo que tener el conocimiento, ¿no? Obviamente, de programación y un software o qué sé yo, que me permita mostrar, por ejemplo, mire, este va a ser la hoja Word que yo voy a presentar para poder realizar el negocio. Entonces yo hago un prototipo, que necesito hacer un plato específico en un restaurante y entonces yo diseño una sala donde esté la parte de la costa. Entonces allá al fondo coloco un mar, entonces yo puedo hacer un montaje donde esté una mesa, donde al fondo esté el mar, donde dentro de la propia comedor haya una palma, en fin, para vender la idea, como cuando nos van a vender una casa o un apartamento. ¿Qué es lo que nos motiva? Normalmente, que vamos y observamos en un momento determinado cómo va a ser la que posiblemente sea el lugar de mi vivienda o de mi residencia o de mi propio negocio. Entonces, por eso lo muestra, por eso de alguna manera crean esa necesidad cuando uno va y observa y uno queda totalmente impactado por lo que acaba de ver, ¿cierto? Eso también lo podríamos hacer, si se quiere, en el estudio operacional y cuando se muestra el proceso. Entonces, todo esto que está acá, para no volvernos repetitivos, es un ordenamiento claro de qué es lo que quiero hacer yo, a qué quiero llegar, cómo lo voy a elaborar, quiénes lo van a elaborar,
cuál es el insumo que yo voy a utilizar, cuánto tiempo, y hago una descripción del proceso. Y aquí está el famoso diagrama, resumiendo todas las 3 diapositivas que estaban atrás. Este es el proceso, véanlo acá, ¿cierto? Un diagrama de flujo, dónde se inicia y dónde se termina. Entonces acá, por ejemplo, podría ser, se inicia en el caso del contador. Entonces aquí inicia el proceso para hacer el balance general. Aquí recoge la clasificación de las facturas que le hizo el auxiliar. Aquí inicia ya la elaboración. Si tiene todas las facturas, continúa. Si no, se devuelve. Si las tiene, lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, las cuentas mayores, etcétera, 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 hasta que finaliza con la entrega del balance general, ¿cierto? Entonces, hay otro más gráfico en donde nos muestra cuáles son las ventajas de tener un diagrama. Mejora la comprensión del proceso de trabajo, muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo, crea normas estándares, o sea, siempre se va a cumplir de esta forma. Muestra la secuencia de interacción entre las actividades. Cada uno de estos es una pregunta, ¿cierto? Hay unos controles, hay unas revisiones y todos los procesos, por eso, son diagramados para poder establecer los determinados momentos en los cuales cada paso tiene una respuesta o obedece a una circunstancia que lo hace continuo. Se pueden encontrar fallas en el proceso a través de un diagrama. Entonces, cuando alguien lo revisa, dice, oiga, pero ¿usted por qué tiene esto acá? ¿Usted por qué está haciendo la revisión antes de? ¿O por qué la está haciendo después? Y entonces se analiza su propio diagrama. Es mi fuente de información. Entonces yo puedo determinar si aquí me está entregando realmente el balance o un borrador de balance o algo que no está dentro de las funciones de la persona que está realizando. Y qué dudas existen sobre el proceso. Hay diferentes flujogramas, ¿cierto? Entonces hay flujogramas de distribución que nos da la posibilidad de flexibilizar para hacerlo más manejable, para ayudarle al operador o a la persona o al empleado a manejar varias variables, a conocer el sector, a mirar la experiencia en sectores parecidos. En el caso de este diagrama, la naturaleza y calidad de los almacenes. Recuerden que dentro de una empresa también pueden existir varios lugares donde se almacena, donde se traslada, donde se guarda. ¿Quién me informa? ¿Cuál es la gestión? La facilidad de comunicación y relación entre los equipos humanos. Y siempre viene latente ahí la solidez financiera, la vocación y el espíritu de servicio. Estos operadores logísticos, ¿qué es lo que aportan? El dinero, ¿cierto? Para las inversiones y para la administración. El know-how, cómo hacerlo a través de procesos. Y esto da como resultado que mi producto sea o mi servicio sea competitivo, que hay una calidad en el servicio, entrega puntual, completa, daños muy bajos, rechazos también muy bajos, y eso también permite que haya propuesta de mejoras e instalaciones adecuadas de acuerdo con lo que yo elegí, en el lugar que elegí y en el tamaño que elegí. Y volvemos con el flujograma, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante.
Y cada uno de ustedes, cada grupo, ¿no? Va a presentar un proceso, cualquiera que él sea, de producción, de prestación de servicio, en el que hay un desarrollo de todas las actividades que ustedes van a realizar para poder entregárselos al cliente. Les decía, por ejemplo, en el caso de una recepcionista, recibe la documentación, la registra, si es el caso, elabora el documento, lo traslada, ¿cierto?, hacia un determinado lugar, hace una nueva carta, en fin, ¿cierto? Hace todo el recorrido. Lo puede hacer por departamentos y ya lo vamos a ver. Creo que está acá. Ah, no. Creí que estaba por departamentos. Este es uno simple. Este es un simple porque es un recorrido, ¿cierto? Y aquí va cada uno de esos momentos. Flujograma de procesos, véalo. Se inicia, llega la materia prima, se almacena en bodega, en este caso es una empresa de frutas, se selecciona, se termina el proceso, se lleva a refrigeración, se empaca el producto y se termina la operación. Bueno, esto en cuanto al proceso, en cuanto al tamaño y en cuanto a la localización. Ahora vamos a ver la maquinaria y el equipo. Para que no se me vayan asustando, esto es para la semana entrante, la última semana ya. Mañana vamos a ver el estudio de mercado para hacer un alto un momento. Vamos a hacer el estudio de mercado. Ya pues les estoy entregando parte de la información del estudio operacional, sobre todo con la parte técnica, con la parte de la localización, con la parte del tamaño, con la parte del proceso, de los diagramas, con la parte de los inventarios. Vamos a ver a partir de ahora. Voy a parar un segundo para no llenarlos de mucha información, para que ustedes me cuenten. Voy a parar un segundo y luego seguimos con los inventarios. Hasta ahora, con relación a la actividad que se está realizando, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Hay algún comentario? ¿O está quedando claro? Cuéntenme, por favor. A mí mis chintos se me desaparecieron. ¿Para dónde fueron? Ahorita comienzan a aparecer, vea. Pillados, vea, los pillados, todos perdidos. ¿Cierto, doña Valentina Palacios? ¿Dónde estaba? Cuénteme. ¿Dónde estaba doña Valentina? No, profe, yo estaba aquí poniéndole atención. Sí, señora. Cuénteme, Valentina, cómo ha ido analizando esta parte técnica? Esta parte técnica, digamos que no es compleja, pero tiene Pues es de sus mucho, pues detalles. lo que presencié es que trae como muchos procedimientos, o sea, toca tener en cuenta muchos puntos, ¿sí? En los que, bueno, tenemos que basar también nuestro producto, en mi caso, nuestro servicio. Entonces, Perfecto. Pero sí está quedando claro, ¿sabe lo de la localización, el tamaño? ¿Sí está quedando claro esa parte? sí, sí, señor. Bueno. ¿Y Laura, para dónde fue Laura Aguilar? Laura, Aquí estoy, profe, aquí estoy. ¿en dónde está? A ver, no la veo. Ah, profe, qué pena. Espérame un segundo, es que tengo que Mm. arreglar acá atrás un poquito. No, pero sí, aquí estoy prestando la atención. Profe, yo tengo una pregunta antes. Sí, señora, cuénteme. Digamos, nosotros que tenemos lo de Animals, básicamente nosotros al momento de hacer, digamos, eso del, ¿cómo se le dice? El plano donde está la empresa, podría ser más que todo donde se encuentran las oficinas y de pronto servicio al cliente en vez de como tal un punto de venta. Sí, O exactamente eso. tiene que haber un punto de venta literal ahí donde vamos a hacer el diseño del plano. Sí, o sea, incluso si el punto de venta no está dentro del lugar donde tienen su centro de negocio, su centro de actividad, eh, pueden colocarlo al margen, ¿cierto? Señalando con una flecha que
que allí en ese punto, lejos de donde están ustedes, con unos puntos, como cuando hace uno asesorías que punto, deja un espacio, línea, deja un espacio, eh, para que la persona que esté mirando el plano se dé cuenta que lejos del centro de negocio va a quedar una sucursal, un punto, como tú lo dices, donde van a atender los clientes. Ah, listo, profe. Es que tenía como la duda porque, digamos, nosotros al ser una aplicación, pues no teníamos pensado tener específicamente una tienda física y entonces me puse a pensar qué podríamos hacer literalmente físico, entonces yo pensé que sería mejor como la empresa donde están las oficinas y le dé el servicio al cliente. Exacto, eso en términos administrativos se llama colgar un área. Entonces tú Ah, cuelgas el área de ventas, pero lo señalas, porque tienes que señalar lo que está pendiente de alguna parte. Alguien tiene control sobre esa parte, por ejemplo, sobre el punto de ventas, estaría en un momento determinado, si lo quieren así, el área comercial. Entonces el área comercial está dentro del organigrama, el gerente, el director, qué sé yo, el jefe, está allá dentro de las oficinas de ustedes, pero el punto de venta está un poco retirado, pero depende del área comercial. ok, vale, perfecto. Gracias. Bueno, a Profe, ver, Profe, sí, tengo una cuéntame. pregunta. Sí, señor, ya que sí, señor. me... Dale, Juan Dale. Carlos, primero Ah, tú. listo, listo, gracias. Ya le cedo Dale, la Juan. palabra. Sí. Yo también tenía una pregunta sobre los planos, digamos, por ejemplo, en el caso de nuestro grupo que está creando un hotel y va a tener no uno, sino varios pisos, ¿cierto? ¿Tenemos que hacer planos para cada piso o hacemos un plano No, donde uno va a estar solo, la con uno parte solo. operativa y uno del segundo piso, por decir? ¿Y efecto Sí, sí, espejo a los sí. demás? No, 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 o sea, no, no, tampoco hacer, volvernos aquí arquitectos, no, pero sí un plano donde se nos muestre cómo va a quedar ese primer piso, ¿cierto? El resto lo puede dejar como señalado, lo mismo que le estoy contando a Porque, nuestra compañera sobre la relación del punto de venta, ustedes pueden dejar señalado segundo y tercer piso, pero no escrito, sino como una línea alrededor que diga segundo piso, primer piso, etcétera. y otra, digamos, en la parte de procesos, que fue que yo le estaba entendiendo, pero no sé si fue que me confundí. Cuando habla de procesos, porque digamos, un proceso dentro de un hotel, pues imagínense, Sí, cualquier claro. cantidad, ¿cierto? Pero, o sea, lo que Es le uno entiendo, solo, nosotros definimos un solo proceso y armamos un uno solo. organigrama para eso. No, más adelante vemos el organigrama, pero en ese momento un solo proceso. Lo definimos y lo detallamos Lo en... desagregan, lo describen, un solo proceso. La recepción del cliente, por ejemplo, solamente ese. Entonces la persona llega, lo atienden en la recepción, le explican en qué consiste, alguien lo traslada, lo ubican en la mesa, le hacen la solicitud del pedido, van hasta el lugar donde están las comidas y las regresan al sitio de la mesa. O sea, esa descripción, ese es un solo recorrido, un solo proceso, no más, porque Bueno, imagínate listo. Y digamos, el tamaño nos lo dicta ya el plano. Y la que el plano. localización, pues ya la tenemos Exacto. con estudio. También no es necesario volver a marcar eso otra vez, ¿o No, sí? no, 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 no es necesario. Camila, ¿qué me cuenta? Profe, Salgado. Camila Salgado. profe, Espérate, antes le digo algo espérame un segundo. de Juan Espérame, Carlos. Luis. Profe. Camila Salgado, Ya, profe, estoy aquí. cuéntame. Pues lo que decían mis compañeros toca tener muy en cuenta todo lo que queremos hacer en nuestra empresa, cómo queremos que de aquí a un futuro sea, cómo queremos darla como a conocer, cómo queremos que nuestros clientes se sientan satisfechos con nuestros productos. Tenemos que tener claro la necesidad, si esta empresa sí a futuro va a funcionar y todas esas cosas que se necesita para poder llegar lejos. Muy bien, para llegar lejos. Luis, por favor. Con respecto a lo que decía el compañero Juan Carlos, el hotel lo podemos hacer, pues pienso yo, que como todas las habitaciones no son iguales, entonces uno pone uno, dos, tres habitaciones, una para dos camas, otra para cinco, pues puede ser ese el ejemplo para no
especificar que hay unas habitaciones más grandes que otras. Ah, no, no, no. No, y tampoco se requiere, Ah, o sea, bueno, listo, tampoco, listo, listo. a no ser que sea un plano ya de todo el hotel, pues, no, pero nosotros simplemente Y no, necesitamos y es al que, menos que fuera también sí, un hotel, que fuera el hotel Dan Carton, que está en Manizales, el en Bogotá, Internacional de Medellín, allá en arriba en el monte, en el, en el Intercontinental, en Las es Palmas. Intercontinental, Internacional, Exactamente. bueno, cogí el Inter. Ah, bueno, Bueno, listo, muchachos. profe, pero también otra cosita, Señor, otra sí, para aquellos que están haciendo, usted sabe que las empresas en este momento, por ejemplo, están trabajando desde la casa, o sea, no necesitan tantas oficinas. A ver, hay una sede, comunicadores sociales, hay una sede y hay unos comunicadores de cámara y otros que están en la radio y todo, pero están trabajando desde la casa. O sea, un noticiero, hagamos, Caracol, televisión, tiene sus estudios, pero muchos periodistas están trabajando desde su casa. También se hace también se hace esa parte. ¿Cierto, profe? sí, claro, es que Entonces, en ellos es que vemos más, digamos, la la virtualidad la virtualidad en es plena aplicación, en ¿cierto? plena Los aplicación. vemos en Medellín, en Cali y dentro de cada ciudad en diferentes lugares y sectores. Pues sí, Sé que en este momento, sí, profe, no, es como para ayudarle a los compañeros y ayudarme yo mismo. Eh, eh, Hay una empresa de comunicaciones de publicidad y ellos están trabajando desde sus casas. Ellos hacen sus trabajos y a veces presencialmente lo sientan y le entienden, esto está bien, esto está mal, tal, y ya eso es todo. Pero también se puede notificar eso dentro del trabajo, ¿cierto? Para sí, ellos, señor. pues, listo, profe, muchas gracias. Bueno, señora. ¿Alguien más antes de continuar, por favor? Ya son las 11:30. Bueno, todavía nos queda un ratico para poder avanzar otro tanto en lo que estamos hablando. Bueno, gracias a todos. Entonces, vamos a continuar con la parte de... Ah, bueno, les comentaba que cuando hacemos el análisis de costos que vamos a tener necesidad de hacerlo en la parte final de nuestro proyecto de creación de empresas, ¿de dónde salen los valores que vamos a presentar el día del examen? Pues exactamente de aquí, de acá donde estamos en este momento parados, en la diapositiva, ahí va a salir lo relacionado con los costos. Lo primero que tenemos o debemos tener claro es qué maquinaria, qué equipos, qué elementos necesitamos para poder prestar el servicio, para poder fabricar el bien, para poder distribuir nuestro bien, ¿cierto? Entonces, es necesario, lógicamente, tener claro el tipo de producto que se va a producir, los equipos que se requieren o si es necesario, si se requiere adquirir, comprar maquinaria, ¿cierto? Para todos ellos lo importante es el inventario necesario para producir o prestar un servicio y cuánto se debe mantener en stock, ¿cierto? De igual forma se tiene que tener en cuenta el costo de mantenimiento, los servicios públicos, los proveedores y su capacidad de respuesta, entre otros. Entonces, de una vez voy analizando, permítanme acá, de una vez voy analizando, mire aquí en este caso que necesito estos equipos. Claro, eso es una empresa muy grande, eso es a manera de ejemplo. Entonces, necesito equipos o maquinaria más bien sofisticada, especializada, de muy alto nivel para la producción. ¿Cuántas herramientas requiero? Realmente necesito muchas herramientas y lo más importante, el almacenamiento. Si en un momento dado es necesario de los productos o servicios que yo voy a producir. Aquí en este caso tenemos una base de datos, ¿cierto? Para la producción o el mantenimiento de un servicio de aseo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo,
el detergente líquido, el suavizante, el hipoclorito, el jabón, el alcohol, el gel, las toallas. Mire que aquí está relacionado todo lo que voy a utilizar para hacer mi servicio de mantenimiento o mi servicio de aseo, ¿cierto? En donde encuentro esos insumos. En Bogotá, en Sogamoso. Bueno, sí ya viene muy especificado, pero es la idea. Entonces lo encuentro en Bogotá, en Sogamoso, en Bucaramanga, etcétera, etcétera, etcétera. Este galón de gas, este detergente líquido lo compro por galones. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto cuesta este galón de detergente líquido? Necesito 24, luego el total son 288.000. De esos 24 me salieron 10, que son los que voy a utilizar para prestar el servicio de un determinado tiempo, y me quedan 14, ¿cierto? ¿Cuánto lo voy a vender? Este es importante, bueno, porque esto es el servicio que se presta y al precio que sale cuando yo le cobro allá a la persona que le estoy haciendo el aseo, a 120. ¿Cuánto obtuve de utilidad? Y eso me va a dar el valor de la venta, ¿cierto? Pero esto es ya la parte final. Solamente quiero que hagan o que vean cómo van a relacionar los insumos que van a utilizar de una manera tal que los tengan totalmente desagregados, el costo de compra, el costo de venta. ¿Cuánto lo Profe, compran? Sí, señor. eso para vender productos y cuando se venden servicios. Igual, usted tiene aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de servicio yo le hago el ejemplo? Pues, por ejemplo, lo que nosotros decíamos, asesorías, no necesariamente entregarle un Sí, servicio pero como tal. necesitan para prestar asesoría. Voy a colocar una cosa muy pequeñita, ¿cierto? Para hacer la asesoría, recuerden que es simulado. Ustedes necesitan unos esferos, ¿cierto? Unos lapiceros. Estoy hablando en términos de ejemplo y que ya no se utilizan, por eso están los computadores. Pero bueno, es el ejemplo que yo quiero colocar. Entonces, aquí va para prestar el servicio. ¿Usted qué insumos necesita? Lapiceros, borradores, libretas, ¿qué otra cosa aquí? Marcadores, eh, porque usted hace una asesoría y usted, ¿cómo? O sea, dependiendo, yo estoy, no me estoy inventando, pero usted cómo va a hacer la asesoría. Todo va a ser a través de la tecnología, no va a tener necesidad de reunirse con las personas y explicarles. Yo lo hace uno, yo he sido asesor como de 10 empresas y allá tengo que ir y mostrarles, mire, esto es esta parte, está el salón donde yo me reúno con ellos, donde está el tablero y que les hago la presentación. Otra cosa es que esté en el, en el computador, pero usted sabe que el computador es limitado y eso trae digamos, la dificultad de que yo no alcanzo a captar absolutamente todo lo que yo quiero decir. Entonces más bien me voy hacia el tablero, digo, mire, esta parte relacionada con los servicios de mantenimiento, yo le explico, depende de lo que usted quiera hacer. Las asesorías virtuales 100%, yo no sé si existan, pero uno no alcanza a captar absolutamente todo lo que se requiere en un momento determinado. Debe haber una pequeña sala de juntas en donde el cliente pueda acudir a que le expliquen qué está pasando. A no ser que, repito, a no ser que si ustedes consideran que todo por medio del computador sea necesario, pues entonces, listo, no hay problema. Ustedes nos cuentan cómo lo hacen. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, señor. O sea, básicamente en esto nos está pidiendo es como un Cardex para inventario, ¿cierto? Igualito, igualito. Ah, es que por aquí no lo dice. Esto es un cartes. Lo que pasa es que esto es para un producto que se va. No, aquí mire, por ejemplo, que esto es para mantenimiento. Entonces me contratan para hacer mantenimiento de, qué sé yo, de un hotel. Entonces voy a utilizar
14 detergentes líquidos y que voy a utilizar. ¿Cuánto me cuesta y en cuánto lo vendo? En cuánto lo vendo es porque yo lo voy a usar. El señor no le va a decir, vea, le va a cobrar 12.000, no, hablemos de esta parte. ¿Cuánto costó el detergente o cuánto le cuesta el detergente que voy a utilizar? ¿Cuánto vale el suavizante? ¿Cuánto? Claro, yo le estoy aquí haciendo la relación de los insumos que voy a utilizar. ¿Cuánto me cuesta y cuánto lo voy a vender? Ya, listo. Y aquí ya comenzamos a mirar. Con esta parte ya estamos ubicándonos en la parte final de nuestro proyecto de creación. No se asusten con las cifras, que esto es para una fábrica. Entonces aquí tenemos los activos, comprando terrenos y construcciones y trayendo equipos, pero quiero que miren, ustedes pueden utilizar mínima, por ejemplo, solamente los equipos de oficina. Por ejemplo, ¿qué más habría acá? En activos vivos ustedes necesiten computadores, equipos nacionales. Si quieren, aquí le colocan al lado computadores, ¿cierto? Entonces, tienen que relacionar todos los activos. Equipos de oficina, acá está. O equipos nacionales diferentes que requieran. Y aquí el precio que les cuesta. Si necesitan cancelar organización, documentos para legalizar. A veces uno no lo hace directamente, sino que contrata a alguien. ¿Cuánto van a gastar en promociones? ¿Cuánto en capacitación si necesitan? ¿Cuánto en asistencia técnica si necesitan? Todo esto es si necesitan, ojo. Me van a traer, no, es si lo necesitan. Yo lo hago amplio para que ustedes utilicen lo que requieran. Profe, Señor, una señor. preguntita. En cuanto para Juan Carlos, mira esta parte. En cuanto al hotel, cuando uno llega y compra un hotel o hace una edificación de un hotel, es diferente a como cuando lo subarrenda y ya tiene camas, ya tiene todos. Ahí sí haces un inventario de lo que se tiene. Claro, usted tiene que responder por ese inventario. Claro, ajá. Claro, se hace un inventario y uno al hacer el inventario, pero si va a prestar el servicio de lavar ropa, entonces ahí sí compra lavadoras y todo, y ahí sí hace, es muy diferente a lo que uno confió en el inventario y es muy diferente a lo que uno compra eso. Son dos cosas Claro que sí. diferentes. Bueno, listo. Entonces terminamos la parte operativa. ¿Qué nos queda pendiente de nuestro estudio técnico? La parte de recursos humanos y la parte jurídica. Y terminaríamos el lunes con esa parte operativa en términos de recursos humanos y en términos jurídicos. Para ir adelantando, el día martes estaríamos haciendo, entre martes y miércoles, la parte financiera. Ingresos que salen de aquí, de lo que les estoy señalando, mostrando. De manera tal que jueves y viernes, y si se requiere el lunes, ¿cierto? Hagamos las presentaciones totales de cada proyecto. Totales de cada proyecto. ¿Listo? Entonces, allí como tenemos 3 días, pueden gastar 20 minutos a media hora, porque son 3 áreas que van a presentar ustedes. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Digamos, al señor. final básicamente se presenta un balance general, pero digamos, para nosotros montar todo este proyecto, ¿de dónde sale la plata? O sea, Ustedes, a ver, hay un de dónde crédito hacemos? sí, un crédito o usted dice, Juan Carlos dice, voy a colocar 10 millones. Nuevamente, reitero, simulación. Y los 150 millones restantes voy a hacer un crédito.
Si usted hace un crédito, necesariamente va a tener que pagar intereses, ¿cierto? Esta es una realidad que usted lo puede llevar a cabo sin limitarse. Entonces, que el costo total del proyecto es de 400 o 500 millones. Sí, claro, válido que sí. O que le vale 80 millones o 50 millones, también válido. Pero lo que yo les digo normalmente, para hacer un negocio o un emprendimiento pequeño, la verdad, en esos casos no es necesario hacer tanto estudio para colocar un negocio donde prácticamente hay 2 o 3 personas. Aquí se habla de creación de empresa. Entonces aquí tienen que tener un contador, aquí tienen que tener unas secretarias, aquí tienen que tener unos mensajeros, unos vendedores. Es decir, todo depende de lo que ustedes quieran. Y ya lo vamos a ver el día lunes. Espero que mañana, de verdad, muy concreticos, ya ustedes tienen los puntos claves, los 7 puntos claves. Ya hemos hecho un recorrido bastante grande de lo que ustedes quieren entregar como producto. No volvamos a las mismas especificaciones y a extendernos demasiado. Puntuales son puntuales, porque mañana mismo en estas 2 horas necesito que todos salgan del estudio de mercado, todos, porque nos queda una semana solamente. Y entonces en esa semana terminamos el estudio técnico y el estudio financiero y hacemos la presentación del proyecto final. Preguntas, por favor. Preguntas, chinitos. Digamos, en el caso de nosotros, perdón, Yuri, un momentico, le robo 2 minutos. No, dale, Juan. En el caso de nosotros, digamos que somos varios, nosotros podríamos decir que vamos a montar una sociedad anónima y que vamos a ser 5 accionistas y sacamos la plata de ahí y ya sale, de ahí Sí, montamos todo. claro que sí, claro que sí, Ok, listo. claro que sí. Ustedes pueden decir lo siguiente, o sea, idéense algo de verdad bien llamativo. Ustedes son 5, pero necesitan 15 socios capitalistas. Entre todos ponen un número de acciones. Ustedes 5, cada uno coloca 50 millones, son 250, y el resto que coloque cada uno X cantidad. Pues ustedes en la razón social dicen que es una sociedad anónima, que está conformada por tantas personas, que los 5 socios, Juan Carlos, Luis, etcétera, etcétera, colocaron tanto, y que los otros socios capitalistas colocan tanto, con menor valor para que no se salga de su poder el manejo de la empresa. Ahí está su creatividad, y ahí está el conocimiento, su aplicación de lo que acabamos de ver cuando vemos los tipos de sociedades. A ver, Yuri creo que estaba pendiente, Yuri. ¿Sí era Pues, Yuri? profe, es del taller. Sí, cuéntame, Yuri. Profe, es que lo que pasa es que tú me mandaste la nota y me pusiste uno, pero porque supuestamente no mandé la solución, pero Pues yo si no mandé la la mandó, solución. Sí la mandé y ahí te mandé fotos y todo. Y pues, pero si yo la abro y solamente me sale el taller sin respuestas, no, profe, ahí está. ¿pero en dónde? Bueno, ahí después hablamos porque aquí quédate ahí, no te vas a ir. Esperemos que nos despedimos de ellos y te quedas ahí quietecita. Bueno, ¿sí? Yuri. Yuri. Se fue. Sí, señor. Bueno, me esperas ahí, no te vas a ir. Yo me despido de ellos y me quedo ahí y te muestro lo que me llegó. Y ahí no hay ninguna respuesta. Pero bueno, repito, los compañeros no tienen por qué enterarse, aunque ya enteraron. Listo. ¿Quién más, por favor? Bueno, mis chinitos. Entonces, digamos que esta actividad es algo que nos ayuda, créanmelo, a no solo ser creativos, a ser innovadores, sino de alguna manera comenzamos a ser empresarios. ¿Qué tanto somos capaces de crear una empresa? ¿Qué tanto nosotros creemos en que una respuesta a la actual situación es crear una empresa?
¿cuánto podemos generar a través de empleo, por ejemplo? Que los recursos, como lo acaba de decir Juan Carlos, ¿sí? La idea es que de aquí salga un proyecto que en algún momento, porque no puede ser posible, se ha presentado hacia un organismo, hacia una institución que brinde apoyo financiero, como el caso, reitero, de Fondo Emprender, Bancoldes, si van a exportar, hay unas fundaciones, Luis Amigo, de una universidad, en fin, lo que es grupos o personas que están interesadas en apoyar el emprendimiento, pero siempre y cuando uno tenga un plan sólido. No, que es que yo voy a colocar una, muéstrame el proyecto. No, no lo tengo, pero es que yo creo, no, yo no creo nada. Muéstrenme el proyecto, muéstrenme su estudio de mercado, muéstrenme su estudio técnico, muéstrenme su estudio financiero. Es que yo tengo, no, muéstrenme, ¿qué ha hecho? Hacia allá es donde queremos desde la universidad realmente llevarlos a ustedes. Los espero mañana a las 10 de la mañana, comenzando con el estudio de mercado. Inquietudes, por ejemplo. Bueno, mis niños, entonces nos vemos el día de mañana, juiciosos y suerte en el día de hoy. Muchas gracias. No, a ustedes, muy amables. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, ¿El merced ya calificó lo de las recuperaciones del taller? como 7 estoy calificando, ya les está llegando, ¿no? Bueno, sí, señor. Bueno, ya les llegó les está yendo bien, la verdad. Hasta ahora los 6 o 7 que he calificado, lo digo abiertamente, todos sacaron el máximo de nota. Vamos a esperar los otros. Además, buenos vale, comentarios como estamos haciendo la clase, así dinámicamente, que todos hablamos. Gracias. Bueno, señor. Yuri es que se llama la niña. Sí, Yuri Castaño, se me queda. Los demás hasta mañana, muy amables, gracias. Les agradezco. Profe, otra cosa. Bueno, chao, chao. Profe, una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que usted se acuerda que antes del trabajo de recuperación, el trabajo anterior, usted dijo que yo no lo había enviado, que yo no lo había hecho, yo sí lo hice. Lo he hecho con Daniel. Envíeme por favor un WhatsApp para recordar, porque pues, con tantas personas, la verdad, de pronto me olvide. Por favor, un WhatsApp o un correo. Profe, recuerde que tal cosa. Con eso queda evidencia. Siempre debe quedar evidencia de lo que no. Es que yo le dije, ¿cuándo? Pues a mí se me olvida. Entonces, que quede evidencia. Profe, le envié tal cosa. Listo. Siempre debe quedar evidencia. A todos, como consejo. Profe, yo me acuerdo que le hablé, que le dije a usted, uno después le dice, no señor, usted a mí nunca me dijo nada. Mire, ahí está la evidencia. Ahí le envié el correo, ahí le envié el WhatsApp, ahí está la evidencia que le dije a usted. Y así no hay ningún inconveniente. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, Dylan, nos vemos entonces. Chao, 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 que se me quede solamente Yuri. Bueno, Yuri. Si quieres te comparto pantalla y miras, es que yo lo mandé. Profe, yo también le quería comentar con respecto al taller. No sé si se acuerda que yo le escribí por WhatsApp, que le dije que, pues, que había puesto en la primera respuesta que usted me dijo que no eran 400 sino 500 millones. Claro, porque es que la deuda son 500. Sí, pero pues como tal, es que yo entendí en el primer punto, como le expliqué en el WhatsApp, que cuando una sociedad o una organización cambia de razón social, pues como tal ya no tendría nada que ver con la deuda que de pronto adquiera. No, porque es que son casos. ¿Qué harían en el caso de una sociedad colectiva? ¿Qué haría en el caso de una anónima? ¿Y qué haría en el caso de una encomandita? No que si se transformó o no se transformó, por eso les dije yo, no se pongan a meterle cosas que no le preguntan. Ahí dice al final, resuelva cada caso. Y cada caso es colectiva, anónima y comanditaria.
Entonces, que se cambió. No, no, yo no estoy diciendo que si se cambió, que si no se cambió. Cada caso. ¿Qué pasaría en una sociedad colectiva? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? No, pero pues sí, yo entiendo que, o sea, si usted se da cuenta en mi respuesta, yo especifiqué, si quiere se la leo acá, que la tengo No, 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 abierta, no. No, pues ya que en está la la sociedad respuesta. colectiva la forma de recuperar el dinero es embargando la compañía y a cada uno de los socios, o sea, se recupera la totalidad. Sí, y ¿Dónde pues dice yo la en ese totalidad? momento, No, usted colocó 400. sí, mira, se Ah, recupera bueno. la cantidad de dinero que se invirtió. Y yo en ese momento pensé que la que se invirtió solo fueron 400 millones, los cuales fue que los socios hicieron pues en ese momento, que invirtieron cada uno, pues, como dice, de a 100 millones y eran 4. Entonces, si se le quita por lo menos los 400 millones, pues se da por entender que se recupera como la totalidad. Y pues yo lo que digo es que yo tengo como claro el concepto de la sociedad colectiva, pues que se recupera en totalidad si de pronto, por así decirlo, las acciones que aportaron no tienen como la cantidad Ellos no para aportan saldar la acciones. deuda. Ellos no aportan acciones. Bueno, el dinero que aporta no Por eso. tiene como la cantidad de dinero, pues embarga los bienes o el patrimonio. Mire, ¿Fernando es? ¿Sí es Fernando? Sí, Mire, Fernando, la respuesta debe ser que se recuperaron 500 millones de pesos, como contestaron los que contestaron. O sea, prácticamente el único que contestó en esa forma fue usted. El resto entendieron cómo era la respuesta. ¿Sí es claro? sí, profe, pero también es como para que tenga en cuenta de que yo lo respondí de esa forma por lo que, pues, lo que aportaron fueron 400 millones. Nunca Por eso. tuve en cuenta los 500 millones, pero Por como eso, tal, pero es que la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuánto se recupera? Eso dice la pregunta, ¿o no? eh, la pregunta, Sí, dice cuánto se recupera por parte de sí, los profe, pues como, acreedores. sí, pero es que como tal yo lo tomé de forma Pero literal perdóneme, porque, pero es que, discúlpeme, Fernando, pero es que usted lo interpretó de una manera, pero la respuesta y el concepto de la colectiva es otro. Entonces no nos podemos quedar en esa discusión. La respuesta es 500 millones. ¿Listo, Fernando? sí, profe, Bueno, Yuri, por favor. Profe, si quieres, te comparto la pantalla y miras que sí te mandé la solución. No, espérame que yo voy a abrir desde el correo. Desde el correo. Es que, profe, es que yo pasé esto, o sea, yo en el primer envío, yo sí Ah, lo envié sin mi solución porque me di cuenta y ahí yo lo borré y volví pero mire, al es que pasa taller. lo mismo que con Fernando. Yo cómo adivino que usted no me envió lo que era. Entiéndame. Si yo estoy calificando y usted no tiene respuesta, ¿qué le califico? Espero que usted a los 2 días Pues es o a que, los 3 días me envíe la respuesta. no, profe, yo lo mandé ese mismo día y ahí está la fecha y la hora. Yo vuelvo y miro y en ambos me salió igual y se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar con los correos suyos. Se lo voy a mostrar simplemente a manera de inquietud. Se lo voy a mostrar. ¿Cómo? Porque es que a mí me aterró que en la primera y en la segunda que me dice, profe, no le envíe. Y vuelve y envía el mismo. Le voy a mostrar. Espéreme un segundo, yo miro acá. Espéreme un segundo, yo miro acá. Si yo estoy equivocado, le corrijo inmediatamente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es su nombre, porfa? Yuri. Yuri. Como Yuri Castaño. Sí. ¿Usted me está hablando del primero o del rescate?
del rescate. Ah, ¿el rescate? Sí, Ah, señor. pero es que yo el rescate creo que no lo he revisado. Pero a mí me llegó la nota que 1. Espérate un segundo. Cristian, Valentina, Daniel, Ferney, Sofía, Daniel, Valentina, Samuel, Natalia, Camilo, Marilu, Merán, Estefanía, Víctor, Yuri. Ah, pues esto es otra cosa. Yo lo que le calificó que no salió fue lo que le acaba de llegar es de lo de su taller inicial. Pero es que en el primero tú me pusiste 2 y ahora me pusiste 1, entonces no Bueno, sé. espérame, yo miro acá. Lo estoy abriendo. Para el caso de la sociedad deportiva. Sí, aquí está. Aquí está. Taller de evaluación, creación y desarrollo empresarial. Sí, aquí están las respuestas. Yuri Tatiana Castañeda. Sí, y tú me escribiste que no, o sea, que no tenía la solución. Voy a mirar entonces en el correo. No, esa que leí primero, muéstrame a ver. De pronto yo estoy confundido. Déjame ver. Déjame ver. Puede que yo esté confundido, Yuri. Enviados. Vamos a mirar. Si estoy equivocado, obviamente le corrijo. Sí, estoy equivocado, Yuri. Tienes toda la razón. Le estoy respondiendo. Usted me envió uno que no tenía respuesta, ¿recuerda? Sí, pero yo lo eliminé y volví a enviar el taller con las respuestas, porque yo Pero miré, o tú lo sea, yo miré. eliminaste allá, pero a mí no se me eliminó. Por eso fue que te envié esto. O sea, yo lo tengo. Bueno, listo, yo te corrijo y te vuelvo a enviar la respuesta vía correo. Bueno, Yuri. Bueno, chao, Yuri. Conversamos mañana. Chao, profe, gracias. No, no hay Profe, problema. profe, Eh, ¿Hay alguien que está pendiente? profe, era para una pregunta. Sí. Eh, profe, para hacer el cuadro de el benchmarking, ¿El de qué, perdóname? ay, benchmarking. Al benchmarking. Ah, Es- debilidades y fortalezas. Sí, sí, cuéntame. profe, lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Ahí tenemos que buscar unas empresas que tengan el mismo producto que uno. Sí. O similar Y, o parecido. ok, parecido. Similar o parecido. Porque ustedes pueden Ah, tener un producto que no esté en el mercado, pero hay unas que tienen un es producto similar. parecido. Sí. Y ahí mirar la publicidad, si tiene mejor publicidad, mejor creación. Exactamente. O algo que tú consideres que no necesariamente los punticos que están ahí. Si tú quieres considerar otro, pues lo haces. Y No hay lo que pasa problema. es que yo investigué por Google y hay uno que dice que es interno, otro externo. Sí, es que tanto las debilidades como Espera, las fortalezas son espera, pues. internos. Dani, ya, profe. Debilidades y fortalezas son internos. Ah, ok. Y los Bueno, otros son externos. los externos. Ah, vale, profe, muchas gracias. No, mi niña. Ok, que tengas buen día.